Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Mijael Garridoleca, son las 11:01 de la noche y esto es Contacto de Verano. Tenemos un programa que usted no puede perderse, vamos a hablar ahora sí con calma, porque la última vez que Gustavo Borriti nos acompañó aquí, Fujimori fue trasladado a la Clínica Centenario a la casa donde está en La Molina, y Gustavo Borriti tuvo que ponerse los chimpunes y ayudarme a reportar en vivo el incidente. Así que ahora vamos a hablar de Lavajato y de todo lo que ha dicho Barata esta semana, que ha sido un escándalo. Y luego vamos a tener un debate entre dos candidatos a la alcaldía de Comas y finalmente vamos a terminar, señores, con magia, con el mago Plomo, para empezar el fin de semana como toca. Pero sin más preámbulo, empezamos con Gustavo Borriti, que ha tenido la gentileza de venir de nuevo. Y nada, lo primero que quería preguntarte, Gustavo, es ¿qué viene? ¿No? Porque ha sido una semana que podría ser un punto de inflexión, pero justo antes de entrar al aire hablábamos de que esto es un nuevo inicio, ¿no? Sí, terminamos en Churchill, recordando la frase Sí. que se aplica a esto, de que esto, lo que ha pasado, no debiera considerarse como el comienzo del fin, sino el fin del comienzo. Ha sido un paso importante, un capítulo importante, que pudo haber sido mucho más completo, mucho más integrado. Podemos después hablar más sobre eso. Pero en todo caso ya hay ciertas cosas que han quedado establecidas y que cambian la realidad de las cosas. ¿Cuáles creen que son estos puntos que marcan ahí una inflexión? La confesión clara, abierta, explícita, concreta, de Barata, ya no ante fiscales brasileños que no tenían una información prolija, pormenorizada de lo que pasaba en el Perú, sino ante fiscales peruanos, pero bajo las reglas brasileñas, en Brasil y dentro del sistema de la delación premiada. Donde no puede mentir, correcto. Ni omitir tampoco ninguna cosa importante. Entonces, eso es lo primero. En ese contexto, ha finalmente revelado aquello que, si recuerdas, fue motivo de todo tipo de discusiones y de todo tipo de intentos de impostación sobre la realidad del año pasado, que era cuánto había de cierto en que había dado o no había dado Odebrecht una colaboración, fundamentalmente a la campaña de 2011 Keiko Fujimori. El famoso aumentar 500. No, y antes del aumentar 500, si es que había dicho o no había dicho. Aumentar tenía que haber, claro. Sí, fue una primera cosa, ya me parece que por agosto, en la que primero se trató de imponerle un secreto completo. La Fiscalía en ese entonces, la Fiscalía peruana, se movía con criterios totalmente diferentes. Yo tuve una versión que resultó correcta y dije que Odebrecht había indicado de que habían colaborado con el APRA y con Keiko con toda seguridad. Eso dio el resultado de una chilla desmesurada. Y después de eso, en contestación a aquello, nosotros, y un poquito después, o Globo de Brasil, sacamos aquello de aumentar Keiko para 500 hacer visita. Que eso fue lo primero, luego reconocer de que se tenía eso oficialmente y a partir de ese momento buscar de hacer los interrogatorios ya definitivos. Mientras tanto, toda una serie de idas y venidas dentro de los términos en que se daba la colaboración de Odebrecht y específicamente de Barata, hasta el momento y la circunstancia en que con un nuevo fiscal encargado de ver este asunto, José Domingo Pérez Gómez, bajo ya una dirección clara, definida en los términos globales del fiscal superior de lavado de activos, Rafael Vela, finalmente se llegó a un conjunto de acuerdos que hicieron posible esta delación. Además de lo cual, finalmente, Jorge Barata recibió no solamente el permiso, sino la exhortación, hasta donde yo entiendo, de Odebrecht de contar todo. Ahora, contar, muchos dicen, revelar todo. Sí, claro. Sí. Muchos dicen que lo que se había generado era una gran expectativa por conocer qué iba a pasar con Keiko Fujimori, que era, digamos, el centro del segundo día de interrogatorio. Sí. Pero terminó el señor Barata hablando de Alan García, de Kuczynski, de la señora Villarán, de Toledo y de Villarán mucho menos por la razón de que hay un asunto de corrupción que no corresponde al lavado de activos. Que no corresponde al lavado de activos y que desgraciadamente no se trató integralmente como debió haber sido.
¿Cómo debió haber sido? Porque esto es un tema que mucha gente se ha preguntado esta semana, porque inicialmente, no sé si recuerdas, se dijo, no, solamente se va a hablar de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala. Y Sí. posteriormente se dijo que el fiscal José Domingo Pérez iba a hacer preguntas abiertas, operando bajo la premisa de que por la delación premiada él no iba a poder omitir ni mentir. Y así pues es que se ha logrado que hable de más temas, ¿no? Hubo un acuerdo también con los abogados de Odebrecht y de Barata para que se pudiera hablar sobre todos los temas relacionados con campañas electorales. Asimismo, el procurador federal brasileño Orlando Martello, que dirigió esto, estuvo también de acuerdo con ello y permitió las preguntas. Por lo demás, el interrogatorio de Pérez Gómez fue llevado con la suficiente habilidad como para concatenar una cosa con la otra. Como, por ejemplo, al hablar de campañas, una de las primeras cosas que se preguntó y se contestó fue el origen de los fondos. Y quizá una de las revelaciones más importantes en todo esto, aunque las ha habido muchas, fue de que excepto los $200.000 que Odebrecht contribuyó a través de la CONFIEP a favor de Keiko en la segunda vuelta, todo lo demás, todo lo que se le dio a Keiko, todo lo que se le dio a García, todo lo que se le dio a Toledo y todo lo que se le dio a Kuczynski, fue originado en el sector de operaciones estructuradas. No en el caso de García, que fue el 2006, cuando no existía todavía formalmente ese sector, pero ya existía Caja 2. Entonces, todo fue dinero negro. Y esto es fundamental para configurar el delito de lavado de activos agravado. Para configurar la investigación como presunto lavado de activos, por supuesto. Por esa razón es que Ollanta Humala y Nadine Heredia están en prisión. Correcto. Entonces, eso plantea un camino procesal para el fiscal, una consideración para el juez y me imagino una preocupación para quienes han de ser investigados en esto. Yo personalmente no creo de que le corresponda prisión preventiva ni a Ollanta Humala ni a Nadine Heredia por esto, ni eventualmente a ninguno de ellos, solamente por ese factor, cuando está en investigación, excepto de que ya en la investigación se configure alguna acción de intentar impedir las pruebas, De fuga, ¿no? de intentar fugar, Correcto. etcétera, ¿no? Claro, de hecho, no, estoy de acuerdo, la prisión preventiva se está desnaturalizando, en el Perú se está utilizando antes de tiempo, y eso no tiene nada que ver con que estemos de acuerdo con que se investigue exhaustivamente a quien Sí. corresponda. Ahora, todos los imputados por el señor Barata, Sí. sin excepción, salvo Confiep, que sí fue bastante ágil a la hora de asumir su... No fue nada ágil, no fue nada ágil. Primero hubo un comunicado... Del señor Briceño. Un comunicado de la CONFIEP, Sí. ¿no es cierto? Unos son comunicados así como muy solemnotes, en fin, no de ninguna manera, no, jamás, ¿cómo se les ocurre? Luego el otro de Briceño. Pero claro, en el momento en que los fiscales y la policía Llegan a las oficinas, claro. a incautar la documentación que podía probarla, el actual presidente, no sé si hubo una sincronización exacta, un poco antes, un poco después, ahí Tuvo que poner la cara. recordó y reconoció Claro. lo que había pasado. De tal manera de que esa es la primera afirmación específica de Barata, Que se coteja con la realidad inmediata. que primero es negada, hay una acción de por medio y es aceptada, Correcto. ya está validada. Ahora, todos los demás lo han negado con el mismo ímpetu que lo hiciera con FEPA en un inicio, ¿no? La señora Susana Lapuente ha dicho que no tiene nada que ver, el señor Luis Alba Castro ha dicho que nada que ver, bueno, el señor Sí. Aviandón, vaya usted a encontrarlo, y el señor... Está en Israel. Pero va a ser difícil que hable con la justicia peruana, me imagino. No tan difícil porque ahora en Israel, hay que decirlo, Sí. hay una muy activa capacidad y práctica de lucha anticorrupción. Algunos de los principales empresarios israelíes han ido a prisión por acciones de corrupción tomadas fuera de Israel. Y bueno, lo sabe, lo habrá leído, de que el que está también medio en la cuerda floja es el primer ministro Netanyahu, Sí, claro. por razones de corrupción que acá parecerían chistosas, pero sí. que allá tienen un Claro, es impacto un fuerte. sistema ¿no es mucho más cierto? puntilloso. Entonces, el hecho de que haya una acusación de corrupción, en este caso, no podrá llevar a una extradición, pero sí podrá llevar a A un acciones proceso dentro de Israel, dentro de por Israel. supuesto. Bueno, eso es una buena noticia entonces para la justicia. Ahora,
La pregunta era, Gustavo, que todas estas personas han negado de Sí. todas las formas posibles cualquier No, vínculo con es menos... una primera negativa. Ya. Y una negativa, Sí. si te pones a observarlo, bastante general. Sí, porque han dicho, yo no recibí nada, como Bastante diciendo, general. a mí nadie me lo dio en la mano. Sí, ¿no? sí, sí. Y que algo parecido al primer comunicado de la CONFIEP, pero, digamos, Yoshiyama y Bedoya lo han negado desde Estados Unidos, a donde viajaron 2 días antes. Además, la negativa de Yoshiyama es rara, ¿no? Porque habla de otro monto. Y esta fecha del día anterior. Sí, y claro, y ha viajado a Estados Unidos 2 días antes junto con Bedoya. Entonces, lo ha negado él. Bueno, Susana Lapuente, por supuesto, había estado recientemente con la reina Isabel como embajadora y desde ahí lo ha negado. Y Alba Castro, pues ha dicho básicamente a su compañero del Partido Aprista que lo niega, que está dispuesto a pasar por la diligencia, pero que no quiere ninguna entrevista ni nada. Lo que va a suceder a partir de ahora es de que, a diferencia de otras cosas, va a haber investigaciones fiscales por parte del fiscal Pérez Gómez con relación a lo firmado por Barata y con la documentación que ya pueda haber proporcionado Barata y Odebrecht sobre el tema. No es algo que, de acuerdo con los principios de la relación premiada, se haya limitado a ser exclusivamente un dicho, una declaración. Y pese a que esto ha sido dinero negro que se ha dado al contado, sin embargo, ha existido todo un sistema de contabilidad y todo un seguimiento por parte del sector de operaciones estructuradas. Es una contabilidad paralela, ¿no? Sí, claro. Pero contabilidad a fin de cuentas. En O sea el que si le sistema entregan, va... MyWebDay, Claro. y además, por lo menos en algunos casos, algunos testigos. Entonces, yo me imagino que van a haber acciones y espero que como resultado de esas acciones se produzca más temprano que tarde una colaboración eficaz, nueva, que pueda empezar a arrojar ya las luces definitivas sobre este tipo de asuntos. Claro, que permita que la Fiscalía arme su acusación como corresponde si es que hubiera la necesidad. Ahora, una pregunta que muchos se han hecho, pero creo que tú estás en mejor condición para ayudarnos a entender, es ¿cuál sería el incentivo de Barata para mentir? Porque claro, todo el mundo está diciendo que Barata ha mentido, salvo, bueno, ya hemos visto el caso de Confiep, que se cayó pues la primera mentira. Pero ¿por qué Barata diría que le dio específicamente salió a Susana? La primera verdad. Claro. Y en el caso de Confiep... Digo, se cayó su mentira, ¿no? Sí, exacto. Mira, Barata ha declarado en Brasil, bajo las leyes que gobiernan la delación premiada. Estas son muy generosas en cuanto a rebajar y aún exonerar las penas en contraparte a información valiosa prestada. Pero si es que se da un caso de omisión o de mentira, puede perderse todo el beneficio y convertirse lo que es una vía quizá no de lo más agradable para alguien que estaba en el nivel de Barata, pero al fin y al cabo con una libertad más o menos pronta, con una posibilidad de reiniciar su vida, si bien mucho más modestamente, a la cárcel. Claro, y como un delincuente común, me imagino. No, la cárcel, digo, en casos anteriores a Lavallato, como el caso Mensalao, por ejemplo, hubo un par de personas que se resistieron y recibieron condenas de 20, 22 años, y por supuesto no pasaron muchos años antes de que trataran de llegar a un acuerdo con la justicia. De tal manera de que eso lo ha tenido muy claro Barata, primero. Segundo, la corporación Odebrecht, que ya no lo tiene como empleado, pero que entre otras cosas entiendo que le solventa la defensa, lo exhortó a que diga todo lo que sabe. Odebrecht está dentro de un programa, y esto creo que es importante conocerlo, saberlo con precisión, está dentro de un programa de reforma corporativa profunda, hecha de acuerdo con el sistema que los Estados Unidos pusieron en marcha en casos tan célebres como lo de Siemens, Alstom, Telazonera, en fin, en donde se han comprometido, por supuesto, a hacer reformas profundas, a confesar todo, a pagar reparaciones por lo que han hecho, a devolver lo robado.
y finalmente a tener sistemas de reforma monitoreados por monitores externos que determinan su cumplimiento y que en determinado número de años certifican o no certifican de que la compañía ya ha alcanzado estándares de integridad suficientes como para estar integrado dentro del concierto de compañías honestas. Entonces, con ese segundo elemento que nos permites conocer, no tendría ningún sentido que baratamienta, porque está el tema de su libertad en términos personales frente al sistema de legislación brasileña, y luego está que la corporación para la que él ha trabajado y que hoy ha asumido su defensa, está pues en un proceso, vamos a decir, de, qué sé yo, de penitencia frente al Estado brasileño. Que es la mejor inversión para ellos. Claro, porque sí salvan sus activos. Sin eso queda destrozada la compañía y tiene que cerrar. Claro. Con este sistema, el que tú has indicado, de penitencia y de expiación y de reforma, tienen la posibilidad de volver a hacer aquello que saben hacer bien, que es ingeniería. Claro. Pero entonces no tiene incentivo para mentir. Lo más importante de todo, diría yo, es de que sus declaraciones corresponden mucho con la inteligencia básica que existía sobre el tema. Corresponden mucho con lo que de una u otra forma se sabía, se conocía. Claro, encaja, ¿no? Encaja muy bien. Y bueno, en el caso de Confiep ya está aprobado, ya no hay más que decir. Lo único que queda por ver es cuánto más hay. Es decir, en qué, porque lo que no se ha tocado es, por ejemplo, qué resultados tuvo el aporte en campañas. ¿Pero cuáles se tradujeron efectivamente en prebendas? En prebendas específicas, y luego esas prebendas específicas, con quiénes fueron, cuánto significaron, etcétera, y de qué forma se organizaron. Hubiera sido, porque fue un momento en que los astros estuvieron alineados, hubiera sido una excelente oportunidad de que hubiera, dado que existe ese sistema absurdo en la Fiscalía Peruana, que un caso lo divide, segmentas, balcanizas, y que cada uno se desarrolla a su aire, a su velocidad, en lugar de integrarse. De manera holística, ¿no? Claro, pero por supuesto, si tienen básicamente un solo grupo de actores, debe ser una sola investigación integrada, coherente, articulada. Pero bueno, dado que estaban las cosas que son tales como son, hubiera sido muy importante de que esté ahí el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, o de que por lo menos hubiera mandado un cuestionario. De preguntas, pues, ¿no? Claro. Ahora, tú me decías que Susana Villarán no fue incluida, lamentablemente, como parte del proceso justamente por este asunto de la separación, de la balcanización de los procesos. Sí, tampoco fue incluido, por ejemplo, Félix Moreno. Correcto. Y luego está el caso de la señora Keiko Fujimori, y quería preguntar si es que el caso de la señora Villarán y el de la señora Fujimori son diferentes a los demás porque ellas estaban en ejercicio de función pública, cuando se habría recibido el dinero, ¿no? Keiko era congresista y la señora Villarán ya era alcaldesa. ¿Esto significaría algún cambio dentro de el asunto procesal para la Fiscalía? El hecho que haya un cargo público y que dentro del cargo público suceda lo que sucedió o lo que aparentemente sucedió sobre más o menos agravantes, creo que todavía hay que hacer una serie de investigaciones, obviamente tiene un impacto. Claro. Obviamente tiene un impacto. En todos los casos lo va a tener. Como tú sabes, también la legislación peruana en términos electorales tiene estas cosas medio extrañas, de que el recibir aportes no declarados, el ocultarlos y todo esto, no es en sí un delito. No es delito. Es una falta. Tropical, es una falta administrativa. Sí. Es increíble. Pero cuando a eso le añades el factor probable de lavado de activos. Claro, que tiene que ver con la ilicitud del origen de los fondos, ¿no? Exactamente, en ese caso ya puede serlo y entonces ya todo el proceso adquiere otro cariz. Si encima de eso está el ejercicio de un cargo público de por medio, pues es un clarísimo agravante. Ahora, cuando nosotros estábamos conversando antes de entrar al aire, tú me decías que no solamente es un punto de inflexión que permite llegar al fin del principio, sino que a partir de aquí el ritmo con el que avancen las cosas va a ser bastante más expedito. Sí. ¿Por qué? Primero, porque como sucede, allá donde hay un salto de calidad y donde estabas a un nivel inferior, llegas a uno mayor y ya tienes un sistema de conocimientos mucho más amplio, integrado, articulado,
tu capacidad de proyectar esos conocimientos a una investigación más amplia, más completa, es muy superior a la que tenías cuando tus factores de inducción eran mucho menores. Correcto. Entonces, ahora que ya se sabe esto, o que se sabrá o se presume, por lo eventualmente, digamos, hay una muy justificada presunción en todo caso. Entonces, el avanzar sobre el siguiente paso, las conexiones con los aspectos de corrupción, quiénes estuvieron, y sobre la base de que ya se ha establecido un sistema de colaboración con un delator privilegiado en el sentido del conocimiento que posee, de las relaciones que tuvo, de las decisiones que tomó. Eso también va a llevar, eventualmente, si esto se maneja bien y si cambian algunas cosas oportunamente, como por ejemplo se deroga el decreto 003, eso va a llevar a que una serie de otros funcionarios que quizá no hayan tenido el nivel estratégico, el dominio estratégico de escenario como el de Barata, mandos altos, pero inmediatamente por debajo de Barata, como digamos el caso de Raimundo Serra, que tuvieron un manejo práctico en el campo con una serie de personajes, pero mucho más concreto, mucho más específico. Entonces, si a la continuación de la delación de Barata y si se sigue haciendo con el nivel de detalle, de pormenor que ha habido, y si el interrogatorio fiscal se mantiene con ese nivel también de responsabilidad, exigencia y particularidad a la vez que mantiene lo general, entonces se va a avanzar mucho. A eso súmale la posibilidad de que converjan las colaboraciones eficaces aquí en el Perú, de las acciones premiadas y se hacen en Brasil, de estos otros funcionarios que tuvieron los aspectos complementarios de su cargo, entonces la posibilidad de que se tenga un cuadro bastante claro en un tiempo no largo de unos cuantos meses de cómo funcionó en total todo el sistema de soborno de Odebrecht se hace mucho más grande. Y si a eso tú le añades la posibilidad adicional de que con un nuevo decreto, como algo muy parecido como está intentando hacer la ministra de Economía y Finanzas, que se le dé a los fiscales la posibilidad de poder disminuir penas, de proyectar la colaboración eficaz con las otras compañías que están siendo nombradas. Correcto. Y que posiblemente, con toda seguridad, tienen responsabilidades grandes, tanto las brasileñas como las peruanas, ¿no? Como las peruanas. Entonces, digo, va a faltar gente capacitada en la Fiscalía para procesar toda la para información, poder procesar con la debida rapidez todo eso. Eso fue uno de los problemas que tuvieron en Brasil, de paso, a pesar de que estaban tan bien equipados. De la noche a la mañana les llegaron, le llegaron teras claro. de información. Claro. Entonces, el poder analizar eso y el poder hacer una rápida distinción y discriminación entre lo más y lo menos importante deviene cuesta tiempo. Y yo creo, me permito apuntar aquí que a los tres factores que has mencionado se va a sumar el hecho de que quienes hoy están frente a la luz de la verdad, pues probablemente la incertidumbre los lleve a cometer errores tontos y contradicciones más evidentes que nos van a permitir también conocer más rápido quién hizo qué, ¿no? Bueno, por lo pronto ya hay varios que han mentido reiteradamente y han sido encontrados dentro de eso. Entonces, de entrada, al momento en que se pueda confirmar las mentiras, van a tener una situación jurídica bastante más difícil. Entonces, una cosa interesante me parece, es algo que no sé si dijo, escribió y dijo el presidente Kuczynski, en el sentido que se le está dando demasiada tribuna. Lo escribió y lo dijo. Lo puso en Twitter y lo dijo ahora en Palacio. Y lo dijo en Palacio. Bueno, eso es una cosa absolutamente absurda. Sí, las investigaciones sobre corrupción precisamente provienen de gente que participó en ellas, a las que se le ofrecen ventajas en la determinación, en el proceso legal, en contrapartida a la capacidad comprobable de su información. A quienes eso, por supuesto, les pesa mucho, es aquellos que tienen algo que ocultar y para quienes la verdad es un mecanismo devaluado.
Correcto, y además de esto yo creo que es fundamental reconocer en Gustavo Gorriti y en el equipo que ha encabezado pues, prácticamente una isla de investigación que ha sacado con IDL y a través de caretas, pues la verdad que ha venido diciendo lo que después hemos conocido hace más de un año ya, y creo que el periodismo de investigación pues tiene una esperanza para quienes estamos en este negocio en un trabajo como ese. Realmente felicitaciones por ese trabajo y esperemos que no paren. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias por ese trabajo.